Es hermoso poder cantar el Evangelio juntos. Los pensamientos de mi corazón son estos. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, la primera semana de cada mes. Vamos a mirar a una promesa específica en estos mensajes. El tema de estos mensajes, hemos orado y pensamos que vamos a dedicarnos a predicar sobre esto. La semana pasada el pastor Tom predicó sobre la primera promesa y queremos orar y que se haga vida en nosotros. Vamos a leer en el capítulo 10 de Marcos en esta mañana, del versículo 17 hasta el 31. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno solo Dios. Conoce los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi causa y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Oremos. Señor, venimos a ti con gratitud por la revelación que tú tienes a nosotros, por la verdad. Señor, reconocemos que estas son palabras un poco duras, pero tú lo has hecho muy claro. Ayúdanos a recibir de ti a través de tu Espíritu. Espíritu Santo, trae estas palabras, vida en nuestras vidas, en el nombre de En el pasaje que acabamos de leer, somos invitados a una conversación entre Jesús y un hombre que ha sido referido como un joven rico. Era un hombre rico que probablemente tenía muchas propiedades, posesiones como esas, y aún no sabemos cómo las adquirió, pero eran de un valor considerable. Y también sabemos a través de Mateo que era joven, probablemente entre los 20 y 40 años, y que era un hombre joven. Y Lucas menciona que era un gobernante, probablemente de la sinagoga local, lo que al principio comienza con entusiasmo a dialogar con Jesús, pero pronto termina alejándose de él y con un corazón afligido. Estaba tan entregado en su corazón a las riquezas que no tenía espacio para Jesús, así que no termina bien esa conversación. El punto principal que quiero hablar aquí es que hay peligros espirituales acompañados de la riqueza. Jesús revoluciona por completo la comprensión judía de la moral y la riqueza. En los días de Jesús se pensaba que la moral y el dinero eran una señal de bendición de Dios, pero Jesús revela que el dinero y la moral pueden en realidad ocultar una pobreza espiritual en lo que respecta a la vida verdadera. Así que en el versículo 17, este hombre corre y se arrodilla delante de Jesús y él hace una gran pregunta. Dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora bien, es evidente que no se trata de alguien que se contentará con quedarse al margen. Es alguien que tiene una pregunta y que necesita una respuesta. Y era una buena respuesta, una buena pregunta. Y él parece muy honesto en su pregunta. Bueno, hemos visto que a veces Marcos nos da una pista sobre quién acude a Jesús con falsos motivos. Y no hay ninguna indicación que no diga que esta pregunta no era una pregunta honesta. La pregunta es: ¿cómo puedo tener la seguridad aquí y ahora de mi destino final? Parecía desear esto encima de todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tener la seguridad de mi destino final? Él quería tener paz mental
para el presente y felicidad eterna para el futuro. Pero es interesante notar cómo se dirige a Jesús. Le llama buen maestro, buen rabino, es como lo llama. Creo que esta es una especie de autodescripción. Si lo pensamos, no es raro que admiramos a alguien, lo miramos y lo admiramos y consideramos digno de buscar en nosotros mismos cualidades como esa. Hay cosas que son dignas de perseguir para nosotros, de buscar como bueno y maestro. Es lo que este hombre también dedicó su vida. Así llama a Jesús. Este muchacho era igual, era un maestro, era un líder de la sinagoga. Entonces Jesús le responde a su pregunta, pero también le hace una pregunta en vez de darle una respuesta. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Algunas personas han leído esto y se han preguntado, si Jesús dice que nadie es bueno excepto Dios, ¿insinúa que también carece de bondad? La respuesta es no. Lo que él está diciendo, no te das cuenta de la ligereza con la que usas esa descripción. Este hombre no usaba el término bueno porque creyera que Jesús era Dios encarnado. Lo usaba en una manera superficial. Nosotros hacemos lo mismo a veces, ¿verdad? Decimos, oh, es un buen tipo, es una buena mamá, son buenos atletas, un buen miembro de la iglesia, un buen amigo, lo que sea. La bondad puede ser algo relativa en el sentido en que la usamos. Pero Jesús quiere señalar que la comprensión de este hombre de la bondad es superficial. Y Jesús dice, nadie es bueno excepto solo Dios. Uso en absoluto. Entonces Jesús lo lleva a la ley. Una de las funciones de la ley es guiar a la gente a Cristo, ayudarnos a ver nuestra necesidad de Él. La otra función es que es una guía para los creyentes, pero Jesús lleva a este hombre a la ley como sabe que la conoce bien. Así que Jesús habla como la segunda tabla de la ley. Los 10 mandamientos se pueden dividir en dos secciones. Los primeros 4 se relacionan con el amor a Dios y los otros 6 se relacionan con el prójimo, pero también están conectados. Vemos en primera de Juan 4:2, cualquiera que dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, pues el que no ama al hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que Jesús comienza con la segunda tabla, sus relaciones con los demás. En la parte fácil de la ley dice que se relaciona con otros. Tú sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Y al oír esto, es como si el hombre dijera con un gran suspiro, maestro, todo lo he conservado desde mi juventud. Ahora bien, a sus ojos él había cumplido todos estos mandamientos. Como el apóstol Pablo dijo, bajo la ley irreprensible, dijo, no refiriéndose a la perfección sin pecado, sino que observaba meticulosamente todos los requisitos externos de la ley para mantenerse irreprensible. Él había cumplido con su deber, pero siempre que se confía en la bondad de uno, siempre habrá duda, aunque sea una semilla de duda, porque las preguntas latentes nunca se pueden resolver. Así es como otros evalúan, así es como la gente me ve. Como la gente me ve es como me veo a mí mismo. Y lo más importante es cómo Dios nos evalúa. ¿Qué tal si que he calculado mal? Si hago algo más adelante en la vida que altere el cálculo, ¿qué pasa con el peso de ese pecado que cometí anteriormente en la vida? ¿Dios califica por peso? Una de las preguntas que pueden abordar si murieras esta noche y Dios te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Cómo respondería? ¿Qué le diría? Hay mucha gente que responde a esa pregunta de la misma manera que este hombre. Hoy en día, si les preguntas por qué creen que estarán en el cielo al morir, muchos dirán porque he intentado vivir una buena vida. Puede que admitan que no siempre han hecho todo a la perfección, pero algunos te dirán que esto es que creen como una prueba que pueden pasar, como creen en la bondad de Dios, creen que cualquier maestro califica según el aprobado o el reprobado, así que mientras tengas razones para creer que tus aspectos positivos superan a los negativos, tienes una nota de aprobación, así que Dios no nos juzgará como según el carácter de Dios, mientras tú creas que puedes pasar lo positivo sobre lo negativo, tienes un pase libre. No es la forma en que Dios nos va a juzgar. Debemos juzgarnos según el carácter de Dios, cuyo carácter nos revela la ley. Y cuando nos juzgamos según ese criterio, solo podemos decir que no hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie en este mundo que puede llegar a ese estándar.
Nadie puede pasar ese test, que todos los pecados, con todo lo que hemos pecado, tenemos falta delante de Dios. Pero Jesús confronta a este hombre con la realidad y tú y yo nos enfrentamos a ello también. Sí, pero Jesús, verás que Jesús no lo reprende. Podía haberle dicho, no has cumplido la ley a la perfección ni un solo día de tu vida. Tus acciones, tus pensamientos siempre han sido imperfectos. Él no dice eso. Marco registra que Jesús lo miró y lo amó. No es una frase casual. ¿Por qué lo registra Marcos así? Porque dice que Jesús quiere llegar al corazón de este hombre, pero lo hace con amor y con verdad. Aquí hay una instrucción para nosotros. A veces sentimos que dejar claro algo, necesitamos imponer la verdad, pero Jesús nos recuerda que no siempre es enseñar. A veces necesitamos ayudar a las personas a ver su propio corazón y permitirles ver su necesidad. Y eso es lo que Jesús hace amando a este hombre. Jesús le permite a este hombre vislumbrar su propio corazón y lo hace al descubrir los ídolos que tocan la vida que anhelaba. Jesús le dice, el problema no es lo que necesitas añadir, sino lo que te falta. Y le dice, porque te amo, necesito mostrarte qué te impide alcanzar la vida que buscas. Porque te amo, centrémonos en el primer mandamiento, el que se refiere a tu amor y devoción a Dios. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y siguen. Y cuando vemos lo que Jesús dice, vemos como este hombre responde, su cabeza cabizbaja se va de vuelta, así como nosotros le llamamos adicciones, Dios los llama ídolos. La verdad sobre los ídolos es que prometen mucho, pero siempre terminan esclavizándonos. Como cualquier regalo de Dios, podemos ponerlo en el centro de nuestro corazón y convertirlo en un Dios de nuestra propia creación. Empezamos a servirles a ellos y ellos empiezan a poseer y esclavizan a este hombre que iba a la sinagoga y que quizás incluso diezmaba y el resto de la semana vigilaba constantemente su cuenta bancaria y soñaba cómo satisfacer sus antojos. Es una realidad, ¿no? Cuanto más tenemos, más necesitamos mantener esas cosas y todo eso requiere tiempo y atención. ¿Qué tiene el dinero que puede ser tan atractivo? Bueno, el dinero y las riquezas se basan principalmente en la seguridad y la estabilidad. Seguridad y estabilidad. El dinero también puede dignificar social, puedes tener atención digna, pero a menudo impulsa todo eso. Es el control. Quiero seguridad, quiero estabilidad y por eso voy a asegurarme de hacer todo lo posible para lograr. Pero todo eso puede ser peligroso si depositamos nuestra confianza en estas cosas. Nuestros corazones pueden engordar. ¿Qué significa eso? Significa que por la autosuficiencia se comienza a perder la sensibilidad. Se vuelven insulsos, menos receptivos a Dios. Los afanes del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos ahogan la palabra. La palabra que Jesús quiere que nosotros creamos y recibamos y se resulta infructuosa en nuestra vida. ¿Por qué orar y pedirle a Dios por el pan de cada día si no crees que necesitas que Él te lo dé? La verdad que donde ponemos nuestra confianza de nuestro corazón, ahí ponemos nuestra confianza. Jesús le dijo, dáselo todo. ¿Por qué? Dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque se trataba de devoción, se trataba de amor. Y le recuerda, quien da a los pobres presta al Señor. Los pobres no pueden devolverte lo que les has dado. Así que es evidencia de que al hacerlo, lo hacía simplemente porque amaba. Estaba expresando su devoción porque amaba a Jesús. Al decir, sígueme, Jesús está diciendo, ¿de verdad eres tan bueno como crees? Hay una justicia que supera tu comprensión y capacidad de actuar. He venido para alcanzar y dar, pero tienes que confiarte a ti mismo, a mí. No se conseguirá de otra manera. Bien, ven y sígueme. Jesús no está diciendo aquí que una ley universal que diga que todos deben renunciar a todo para entrar al reino. Se dirige a este hombre personalmente, conociendo el estado de su alma. Pero esas cosas que habían en su corazón estaban impidiendo que él recibiera. Esto no es un llamado a que des todo lo que tenemos en esta mañana y que podamos. No hay una ley que diga que tú debes dar todo lo que tienes. Pensemos en Zaqueo, que Jesús le dice, vamos, voy a tu casa. Y tras escuchar a Jesús, Zaqueo se arrepiente y cree de tal manera que regala la mitad de sus bienes a los pobres. Pero nada, no los da todos. Y Jesús no le exige que lo haga. Y le dijo que la salvación ha venido a su casa. También leemos sobre Job. Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. Me venera, se aparta del mal y anda en rectitud. Y Satanás dice, sí, pero es porque lo has rodeado,
lo has bendecido, le has dado riqueza, pero si le quitas verás lo contrario. Así que leemos que el gran sufrimiento y la pérdida de Job, una pérdida terrible, solo que a pesar de todo lo sucedido, que las pérdidas, su confianza en el Señor, aunque me mates, dice, en ti confiaré. Job no confiaba en sus riquezas, sino en su Redentor. Y al final, Dios le devuelve el doble de sus posesiones. Ahora bien, puede que estemos, aquí el problema no es las posesiones, puede que estemos llamados a entregar todo. Si observas a la persona que tienes a tu lado, quizás haya sido inducida a renunciar a sus riquezas, familias, hogares o tierras por causa del Evangelio. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, pero el punto a que se refiere Jesús no es el dinero ni las posesiones en sí, sino nuestra actitud hacia ellas. De lo que debemos cuidarnos es del amor por estas cosas. Y no digo esto sugiriendo que pedir algo sea fácil. Es difícil, es muy difícil tener pérdidas, especialmente cuando tenemos posiblemente más que en cualquier otro momento de la historia y en comparación con otras naciones. Es difícil y Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Observen la reacción de los discípulos al escuchar esto. Ellos dicen, es imposible. ¿Podría parecernos imposible sacar las manos de las cosas en las que hemos tenido por mucho tiempo y hacer lo que Jesús nos pide? Pero se nos recuerda que lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. Y aquí es donde el Espíritu Santo obra para convencernos y transformarnos. Cuando el pecado en mi corazón despierta ansias codiciosas por cosas triviales y mundanas y me siento atraído a ellas, descubro que al responder al Espíritu, aunque no siempre es así, me siento impulsada a contradecirme y esas ansias al dar, pero descubro que el Espíritu usa esa disposición para romper con las actitudes carnales de mi corazón y para renunciar al poder y la influencia que de otro modo tendría sobre mí. Requiere una fe innata. Solo así el dinero pierde su poder sobre nosotros. Es la única manera de estar dispuesto a aceptar la pérdida, motivados por el amor. Las Escrituras nos dice esto, tanto negativa como positivamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el justo por la fe vivirá. Lo que es para el hombre imposible, para Dios es posible. Con Dios todo. Aquí está la esperanza. Es una palabra sencilla dirigida a los discípulos. Observen que Jesús dirige a ellos como hijos. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia más bonita! Hijos. Han estado escuchando estas últimas semanas. Niños. ¿Qué dijo Jesús sobre los niños? A ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Qué refuerza Jesús con eso? Refuerza su apego a ellos y su necesidad de seguir cuidando día tras día de ellos. Si confías tu vida a Jesús, jamás serás deudor. La vida que Él nos da es de tal calidad que incluso cuando nos llama a renunciar al control de las cosas de este mundo, la encontramos más gratificante que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. ¿Recuerdas la pregunta del catequismo que lo que explica con tanta sencillez hace unas semanas atrás? ¿Por qué debes glorificar a Dios? Porque Él me creó y me cuida. Me encanta la sencillez de Él. Hay sencillez en confiar en su cuidado, que supera todas las preocupaciones y miedos. Eso nos recuerda que Jesús es todo lo que realmente necesitamos. Tenemos que recordar que tenemos la perla de gran precio entre nosotros. Tenemos riquezas verdaderas, tenemos redención por su sangre. ¿Qué más necesitamos? Señor, sabemos que estas son cosas difíciles y agradecemos el regalo que es tu Hijo y tu Espíritu Santo. Cuando pensamos en las cosas que son imposibles, ponemos nuestra atención en lo que tú has hecho y que tú nos has creado para tener devoción hacia ti. Ayúdanos a ser cuidadosos de las cosas que quieren robarnos la bendición espiritual que tú nos. Seremos ricos en las cosas que tú nos das, que podríamos ser ricos del amor tuyo, que deberíamos ser ricos de las cosas de tu reino. Ayúdanos a ser ese tipo de personas. Oramos que tú nos ayudes a hacer ese tipo de persona. En nombre de Jesús.